Buenos días, estamos en otro capítulo más de Diálogos Psicoanalíticos. Hoy es un día especial porque tenemos un invitado nuevo que nos honra. Está con nosotros el maestro Salvador Rueda, que es historiador, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, de Lina. Buenos días, Salvador. Buenos días. Y como siempre está Eduardo Distel, que es psicoanalista, igual que yo, de la Sociedad Psicoanalítica de México. Salvador se reúne hoy con nosotros para platicar, para empezar a platicar un tema que ha estado saliendo en otros capítulos, que tiene que ver con la pandemia, sin duda, pero lamentablemente esta pandemia no es la única que ha pasado por México. Ha habido una historia de pandemias y hay cierta afán repetitivo en estas historias de las pandemias en México y en el mundo. Y de eso hemos estado hablando un poco tras de cámara con Salvador. Y quisiera yo un poco pasarle la palabra a Salvador. Él nos comentaba sobre, por ejemplo, la pandemia del 33 en México y cómo tuvo ciertas eh, historias que ahorita nos podrían ilustrar sobre el presente. Salvador, no sé si quieras comentarnos algo. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario. Y bueno, yo no estoy en el campo del psicoanálisis, entonces para mí es una aventura el estar aquí con ustedes y estoy seguro que voy a aprender un montón y que con toda seguridad también resolverán muchas de las dudas que me han surgido como lector de libros de historia sobre enfermedades. Y yo, como investigador alguna vez de una de las pandemias que hubo en México del cólera de 1850, su antecedente de 1833 que maneja Alejandro, y otra que hubo en 1879. Pero quisiera yo dividir mi presentación en dos puntos. El primero es la primera pandemia registrada, digamos, en México, para darle un poco un marco histórico a la plática, pero además el por qué la estamos haciendo a la mitad del verano del 2020. Y la segunda parte sí tendría que ver con ciertas reflexiones sobre el comportamiento social e individual frente a las epidemias en Europa y en México en particular. Voy al primer punto. En el día de San Juan, junio 24 de 1520, entró Hernán Cortés a la Ciudad de México después de derrotar a Pánfilo de Narváez. Y con él venía un negro esclavo con viruelas. Cortés llega a donde estaban sitiados ya sus hombres que se habían quedado acá en México, Tenochtitlan, y rompe el sitio una semana después en el episodio que conocemos como la Noche Triste, que va del 30 de junio al 1 de julio, en noche y amanecer del 1 de julio. En ese interín debió haber tenido algún contacto un grupo de indígenas tlaxcaltecas, otomís, mexicas, con este negro. De tal manera que para noviembre 25 de 1520 muere Cuitláhuac, el tlatoani mexica, muere de viruelas. Se sabe que la epidemia estalla en la Ciudad de México entre septiembre y noviembre de 1520. Y ese es en realidad el arma que derrota a los mexicanos. Ellos ya estaban en una guerra, no con los españoles como tradicionalmente nos han dicho los cronistas y la idea de Cortés dirigiendo esta guerra, sino aprovechándose de ella, sino estaban ya en guerra con los tlaxcaltecas, pero quien los viene derrotando es una enfermedad y los derrota a los dos. Por eso después Cortés puede envolver de instituciones hispanas a todo el mundo prehispánico, porque también muere de viruela el señor de los tlaxcaltecas después. Entonces, lo primero que puedo decirles es que hace 500 años, exactamente en estas fechas, hay una primera
epidemia registrada, que es la epidemia de viruela, y que hizo una gran mortandad. Rodrigo Martínez, un historiador de estudios históricos, y Clementina Babcock, también historiadora de estudios históricos, han hecho trabajos del impacto de esta viruela en el resto de Mesoamérica, y fue terrible. Elsa Malvido, hace muchos años, también ella investigadora de estudios históricos, había hecho estudios sobre todas las epidemias que afectaron a México, y el resultado es devastador. Es decir, la población indígena debió haber muerto mucho más de la mitad. Sí. Ella estaba buscando peste. Yo recuerdo, ella murió ya hace unos años de cáncer. Ella estaba buscando las marcas de la peste en los huesos de cementerios de la época colonial temprana. No encontró marcas de peste. Entonces, el cocolistli y el matlazáhuatl y todas estas enfermedades exactamente no se sabe qué eran. Pero una de ellas, la primera, fue la de viruela. Después vienen las enfermedades seguramente virales que afectan los pulmones. A finales del siglo XVI, Bernardino de Sahagún muere de gripa, en una epidemia de gripa que estaba matando a muchos pobladores del centro de México y mexicas, mexicanos ya. Y él, como fraile franciscano, aunque ya era muy viejo, decide que tiene que salir a ayudar a los enfermos, se contagia y muere. Muchas enfermedades de tipo viral debieron haber afectado toda América, decía Rodrigo Martínez, que quizá el 90% de la población indígena murió a lo largo de los 3 siglos. Hay poblaciones que desaparecen totalmente, por ejemplo las de Baja California, que llegando los españoles a principios del siglo XVIII desaparecen, es decir, se extinguen completamente. Eran poblaciones muy aisladas, con muy pocos recursos inmunológicos, cualquier cosa les afectó y desaparecen ellos, sus lenguas, sus culturas, no quedan más que los nombres. Hay otro tipo de enfermedades no virales, por ejemplo, Nelly Robles, arqueóloga, encontró apenas hace unos meses en un cementerio oaxaqueño, también de principios de la colonia, pues marcas de salmonela. Entonces toda esa gente, el pueblo completo, había muerto de una salmonelosis, que no es raro. Lo que pasa es que nuestro olvido con respecto a enfermedades de este tipo de efectos sociales es amplísimo. Cuando yo era un joven, hubo una inundación en Bangladesh. Como a los 5 o 6 años hubo una mortandad terrible por salmonela, porque después de la inundación, al bajar el agua y al irse a los mantos, seguramente alguna cosa crea, y 4 o 5 años, 6 años después muere muchísima gente de salmonela. Y al parecer eso es lo que pasó en Oaxaca. Después de una inundación, pasan unos años y los mata a todos. No sabemos cómo comportarnos socialmente con parásitos, con formas pues orgánicas, unas virales, otras, pero que han acompañado al ser humano todo el tiempo. Uh-huh. Entonces empiezo con la segunda parte. Y lo que crean es un gran miedo. Y de ese gran miedo después viene un gran olvido. Pienso, por ejemplo, en la peste que asoló a Europa en el siglo XIV y XV. Las secuelas se siguieron primero como pandemia en el siglo XIV y después como epidemias locales en muchas ciudades. Son básicamente una enfermedad urbana. Es una enfermedad que tiene que ver con el progreso, igual que la de ahora. Se nos olvida a veces que estas pandemias no son más que efecto del progreso. Bueno, pero esta, por supuesto, le echaron la culpa a todo el mundo, a los judíos, a los árabes, a los leprosos, a los pecadores, a los lujuriosos. Hay un canto, el canto 29 del infierno de Dante, en donde se está rascando probablemente, son gente que tiene viruelas y están castigados por haber engañado
a otro por haber hecho que muriera otro en una broma. En fin, ¿me entienden? El comportamiento frente a las enfermedades nunca, como no los ves, nunca asumes que están ahí como quizá como parte de tu vida, de tu higiene, etcétera, sino siempre le echas la culpa a otro. Y si eres judío, mejor. Y si eres negro, como en el caso del que entró aquí a México, mejor. Y si eres distinto a mí, mejor. Platicábamos hace un ratito de que George Duby hizo un libro hacia finales del siglo XX, 1998, me parece que sale publicado en castellano, que se llama Año 1000 y Año 2000. Está comparando los comportamientos de las sociedades europeas entre el año 1000 y el año 2000. Y decía que el segundo gran miedo que había después de la guerra era a la peste, era a la enfermedad. Y decía él que era comparable el comportamiento en Europa durante la peste del año 1000, que era, primero se llamaba un fuego interno, era una cosa que tenía que ver con una mala alimentación, por comer un pan que creaba un hongo y quemaba por dentro, y después la peste bubónica. Lo comparaba él con la peste moderna de 1998, que es el SIDA. Y ahora uno le pregunta a un muchacho de 18, 20 años sobre el comportamiento en torno al SIDA, y simplemente con la higiene sexual, con cuidarte ciertas cosas, y no le tienen miedo. Van y hacen tatuajes, se compran un condón y se acabó. No es no es un miedo. Y cuando le dices, oye, es que es un virus, le tienes miedo al virus de ahora y no le tienes miedo al virus, no les corresponde. Cuando les dices, bueno, es que en aquella época no fueron a los judíos, fue a los homosexuales, y hubo un momento en donde hubo una gran persecución a los homosexuales por el virus del SIDA, pasa, se controla porque aprendemos a vivir con él y se te olvida. De tal modo que un muchacho como mi hijo, el SIDA no es una cosa que le tenga preocupado. Claro. Y a él y a sus amigos. Claro, sí. Y hay otras ocupaciones, como estábamos platicando hace un rato, de el cólera de 1615 y el comportamiento en la zona de Milán y de Venecia, con el cólera de 1615, en donde le echan la culpa de unos embadurnadores y el juez se da cuenta que no son culpables, pero la presión popular y política lo obliga a sentenciarlos a muerte y les dan una muerte horrible. Claro, en una época en donde las sentencias a muerte para nosotros serían sociedades brutales, así simplemente, son gente sin misericordia alguna y van a divertirse a una ejecución pública. Pero el hecho de que tuviera un linchamiento para echarle la culpa a alguien se parece al linchamiento que hubo con los idosos y los linchamientos que hay ahora con las enfermeras y los médicos y etcétera por el COVID. Ese tipo de conductas tiende a repetirse y estamos hablando de una distancia de 1000 años. Y no dudaría que así hubiera sido en la Roma que tuvo una epidemia en el siglo V, en donde también le echaron la culpa a unos embadurnadores. Y en el siglo XIX, 1867, cuando está Carlota, la emperatriz que va a buscar el apoyo del Papa y se va a Roma, hay una hay una epidemia de cólera y le están diciendo que no tome agua de las fuentes porque un embadurnador las está envenenando. O sea, ese tipo de cosas sigue. En el cólera de 1850 hablaron del embadurnador y de la peste. Perdónenme, pero yo hace 20 días leí que quisieron linchar a una familia de médicos y enfermeras porque decían que ellos estaban enfermando del COVID-19, embarrando a los sanitizadores, estaban en realidad enfermando para tener trabajo. El comportamiento social en eso es muy curioso. Y después viene el olvido.
Dentro de 10 o 15 años, muy poca gente se va a acordar del COVID-19. ¿Se Por acuerdan eso, ustedes de la influenza de 1918? bueno, Pues no, no lo vivieron. Y los historiadores apenas se acuerdan de eso. Sí, 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 la parte, perdón Eduardo, es que la parte que me está dando vueltas en la cabeza es la similitud en esta repetición de la historia con algo que existe en psicoanálisis que se llama compulsión a la repetición, que es que algo que no se, que algo que se olvida se va a tender a repetir. Es una especie como de axioma psicoanalítico y que hay comportamientos que tienden a repetirse y que la explicación de por qué se repite, el individuo tiende a buscar eh, en fenómenos, generalmente en personas o en procesos totalmente desconectados con la causa real de aquello que les está haciendo daño, buscan en algo o en algún evento que no tiene nada que ver la explicación, un chivo expiatorio, Sí. para entender por qué están volviendo a repetir la misma historia, ¿no? Y es muy interesante cómo puede existir este fenómeno de olvido y la repetición a nivel individual y a nivel social, ¿no? Y como proceso histórico, además, Y ¿no? además algunas que tienen una envoltura, digamos, razonable. ¿Se acuerdan ustedes de Boccaccio? ¿Mm? ¿En qué consiste la historia del Decamerón? Entonces, que están reunidos en la peste contando historias mientras el mundo se Porque muere en se un... aislaron. Sí, sí, sí. O sea, ellos se separan del resto de las... o sea, la sana distancia es una de las conductas que ha funcionado desde la Edad Media hasta acá. Lo que le has dado es un recubrimiento distinto. Ahora tienes un recubrimiento médico que nos parece razonable. Eh, eh, pero en el cólera de 1615 había dos grupos, uno del ayuntamiento y uno de la iglesia, encargados de hacer el aislamiento de la ciudad. No dejaban entrar a nadie que fuera externo a la ciudad, a las ciudades. Y en el caso de Montelupo, alguien rompe la reja y se mete y sale. Y se empiezan a echar a ellos la culpa de... nos Se lo perdimos congeló, un poquito. se congeló Salvador, porque hubo una pequeña pausa, entonces estabas hablando del Monte Lupo, que Sí, alguien rompe y ahí hubo una pausa. rompe la reja y entonces hay gente enferma y empiezan a pelearse las dos instituciones, la institución eclesiástica y la institución de salud organizada por el ayuntamiento. Y entonces se politiza el pleito y eso lo vuelve histórico. Si no, ni quien se acordara de que fuera Montelupo. Entonces, es el recubrimiento histórico sobre un comportamiento que pareciera médico, higiénico, pero que en realidad es mucho más largo, pero lo que lo hace memorable es, para los conceptos de historia nuestros, no que estemos hablando con los muertos, sino que haya sido un conflicto histórico. Si no es conflicto histórico, no va a funcionar. Para que este COVID sea un conflicto histórico, necesita pasar por la parte política. Y a lo mejor pasa, por lo pronto en Estados Unidos quizá tenga su costo. Pero es un fenómeno interesante el que mencionas, Salvador, porque justamente a través de este proceso del olvido de las epidemias o las pandemias, ¿no? O sea, podemos ir observando cómo justamente esta situación traumática, que puede ser generada obviamente por el alto nivel de muertes, el aislamiento que tenemos que tener en el proceso de cuarentena, atomiza, ¿no? Cada pandemia en un momento como si no tuviera una historia con el momento actual. Cuando justamente lo que a través de esta exposición tan interesante que haces, podemos ver que desde 1520 cargamos, ¿no? Desde el campo de lo semiótico, que el virus conquista, no solamente hace un proceso de secuestro de las células, sino realmente viene y conquista territorios como lo Sí, hizo en el antiguo Tenochtitlan y sí. que fungió obviamente de una manera tremenda para los españoles y que en 1576, como lo menciona Elsa Malvido también en un artículo, ¿no? Viene el Cocolizli y también se presenta y también se vuelve a olvidar, ¿no? Y así vamos otra vez y otra vez y otra vez y que juntando este concepto con lo que menciona Alejandro de la compulsión a la repetición, pues sí comprendemos que definitivamente esto traumático
hace detenimientos temporales que marcaran como si no hubiera puente entre una cosa y otra. Exacto, ¿no? sí. Como dices, salvo que obviamente entre dentro, perdón, del ámbito de lo político, que ya veremos en caso de que lo sea. Pero definitivamente parece que constantemente hay un olvido y eso está, o sea, es terrible porque definitivamente los patrones se siguen repitiendo, o sea, la naturaleza humana vuelve a surgir como si fuera por primera vez, ¿no? En este aspecto a lo mejor tribal, en donde buscamos la culpa del agente patógeno externo, ¿no? Que no cumple a lo mejor ciertas condiciones hasta fenotípicas, ¿no? Entonces va para afuera, ¿no? Y es terrible porque, o sea, ¿qué tanto aprendizaje va a haber de esta pandemia del 2020 en 20, 15 o 100 años? ¿Quién sabe? Sí, eso sí, no podemos adivinarlo, pero lo que sí te puedo decir es que el efecto social de un ataque viral como el del SIDA se da a mucho más largo plazo. Después de la persecución que hubo con los homosexuales en los años 80 y 90, ahora tienes una serie de movimientos en donde no solo se trata de una reivindicación de la homosexualidad, sino de un empoderamiento, es decir, en donde cambias la idea de la estructura social incluso de los códigos morales, de tal manera que te obliga a ser tolerante con alguien a quien, si hubieran podido hace 30 años, los quemaban vivos. Es decir, hay este movimiento social de más largo efecto que en general, como bien decía George Duby, trae mejoras. O sea, finalmente después de una epidemia, lo que tienes es una mejora en las condiciones de vida. Claro. Fíjate, escuchándolos, lo que estaba pensando es que este encierro, esta sana distancia, que como apuntabas, Salvador, es un registro, es una protección clásica en las epidemias desde estos registros que estás platicando. Lo que está ahora visibilizando con contundencia es la violencia familiar, que la forma en que las mujeres son tratadas en muchos hogares, ¿no? Y cómo los hijos también son sujetos a violencia. Están empezando, no digo que sea obviamente un tema nuevo, es un tema que tiene larga historia, la problematización de la violencia hacia la mujer, pero ahora con el encierro, cuando no hay oportunidades de salirse, aparentemente, se está poniendo en escena la idea de la violencia de la mujer hacia la mujer y hacia los niños, ¿no? Pero con una carga que no se tenía, digamos, un par de generaciones antes. Antes era parte de no de solo de tu responsabilidad, de tu investidura de jefe de familia, el que te pudieras zumbar a la mujer y a los hijos porque voló la mosca. Sí, porque eras el padre. Porque eras el papá. Nunca hubieras levantado la voz a tu padre. No, ahora no. Una de las cosas que está pasando es que estás poniendo atención como que ese ejercicio de la autoridad está mal. Lo que es exactamente lo que acabas de decir, lo estás problematizando. No porque no existiera, ha existido quizá desde la división sexual del trabajo, pero ahora lo estás problematizando y entonces efectivamente van a cambiar las cosas. Entonces el virus que nació con el ser humano hace 500,000 de años o quizá más, como todos los otros virus y que nos han acompañado, ahora nos obligan a tener ciertos comportamientos que esos son los que nos van a ayudar a cambiar. Y la otra es que no se nos olvide que las pandemias son efecto del progreso. Es decir, las pandemias no existirían si no hubiesen todos estos caminos en donde el mundo efectivamente se globaliza. Sí, la globalización, ¿no? El fenómeno de la globalización. Así, pensemos en la peste. Ayer o anteayer estaban saliendo notas sobre peste bubónica. Muy extraño. Pero resulta que la peste bubónica es de un microorganismo que tienen las marmotas en Siberia. Se lo encuentran. Sí, las marmotas. Ahora unas ardillas. Es interesante porque el título de nuestro programa es El Día de la Marmota. Entonces, bueno, déjame ahora... decir.
Crea Pero, una dimensión distinta. pero te voy a decir algo. El problema es que está en las pulgas. Entonces mataban a la marmota para usar la piel y la pulga infestaba a las ratas que acompañaban a las caravanas. Y es esa pulga la que en realidad te transmite la enfermedad de la peste. ¡Guau! Entonces, en lo que llegó de Siberia a Crimea, debieron haber pasado generaciones de asiáticos que se morían de peste, pero que también iban volviéndose inmunes a la peste. Cuando Claro. en Europa no hay nadie que esté inmune y se los acaba. Lo mismo pasó con la viruela acá. Mató a los indios, pero no hay registros que haya matado a los españoles. Ya sus cuerpos venían inmunizados a esa enfermedad porque ellos tenían miles de años viviendo con ella. Ahora la viruela, pregúntenle a cualquier muchacho, no la conocen. ¿Tú has visto alguna vez algún cacarizo? ¿Has oído lo del cácaro en el cine? Sí, sí, sí. Pero nunca lo has visto, a la gente que es No. picada por la viruela. No, porque la cepa de la viruela en los años 90 ya se guardó como una cepa, está extinta, ya no existe en el medio ambiente. Es difícil ver, por ejemplo, gente con polio, porque son cosas que se van terminando. Pero vienen otras o nuevas, porque los virus nos acompañan y mientras sigamos viviendo y conviviendo y esta naturaleza esté así, ahí están. Y tendremos que volvernos inmunes. En el asunto de la peste, ahora la quieren volver de moda. Casi les puedo jurar que no tardará quien diga que es que los chinos se están comiendo a las ardillas o a las marmotas. Y que por eso la peste, cuando en realidad es la pulga la que lo transmite. O sea, también apelan a la ignorancia y apelan al miedo, que ese es el primer efecto real de una enfermedad viral. También. Claro, claro, y hay una idea que si bien hay estas discontinuidades que provoca lo traumático, y ahí podríamos, yo creo, si Salvador nos pudiésemos platicar otra vez, lo traumático en términos psíquicos, lo que va provocando son estas discontinuidades que Eduardo apuntaba y que podríamos avanzar un poquito luego más en esto. Pero lo que sí quedaría como una especie de acción dirían unos teóricos automática o inconsciente, es esto que el mal viene de afuera, afuera de lo conocido, afuera de tu ámbito. Y lo que es maligno es el mundo del caos, el mundo de la naturaleza, lo que está allá afuera, fuera de tu casa, fuera de la polis, fuera de la ciudad. Y eso es lo terrible. Y esos son los chivos expiatorios, hay que echarle la culpa. Si bien está esta idea de atacar a los médicos porque traen el COVID, también, lamentablemente, a nivel clase media alta, clase media, hay una culpabilización, que es algo que hemos hablado Eduardo y yo en otras entregas, sobre las clases populares. Está plagada las redes sociales de gente bien pensante, hipotéticamente, atacando a las personas porque salen al metro y salen a trabajar. Que habrá gente que sí, con una displicencia absoluta y conciencia, y un me vale madres, pero la mayoría va a hacer por la vida, ¿sí? Y hay un ataque constante sobre el diferente, sobre que generalmente en México tiene que ver con un color distinto de piel, gente morena, ¿no? Sobre la gente pobre, y que se ataca con una virulencia, y eso va creando una polarización a nivel de lo social brutal, ¿no? Sí, Pero en otro momento habíamos hablado de esta falsa democratización del virus, ¿no? Que se había propuesto por algunas personas a principios de esta pandemia, en donde el virus pega a todos por igual, lo cual obviamente lo hemos platicado, Alejandro y yo también, es que es una falsedad. Definitivamente no pega por igual porque hay gente que tiene el privilegio de poder quedarnos en casa, poder trabajar, que justamente atraviesa este aspecto de lo racial y del clasismo mexicano, en donde esta figura y esta necesidad como de encontrar lo que Alejandro y tú, Salvador, mencionan, ¿no? De el culpable es esta persona y poder como materializarlo, cosificarlo y entonces atacarlo a través de pues estos posteos que ahora podemos encontrar en Facebook, que definitivamente marcan una distinción fuerte.
Sí, pero a ver, lo que están diciendo es totalmente razonable, nada más que quizá tiene un par de niveles. Lo que dice Alejandro es muy claro para gente que está muy cerca de nosotros en la Ciudad de México y nosotros notamos el comportamiento de rechazo a la gente que es pobre, a la gente que sale a trabajar sin... Sí, pero si tú vas a Chiapas, el comportamiento es de los grupos de tzetzales en contra de los médicos que llegaron de fuera. El Claro. Sí, sí. ataque a los médicos cubanos tiene un rasgo desde racial hasta político. No tiene que ver con un asunto médico. Si nos pasamos a marzo y abril, las críticas y los memes iban sobre los chinos. Sí. Y entonces se dividía en dos. Una de que qué cochinos, porque cómo comían murciélagos y una bola de cosas raras, sin saber ni exactamente de qué se trataba. Pero la otra, que es una dimensión política distinta, es, no, bueno, los chinos hicieron este virus porque están conquistando el mundo, Sí, sí, porque totalmente. salió de allá. Entonces, estos chinos están conquistando el mundo y entonces pues ya ni siquiera los americanos pudieron con esto. Y la otra parte es la de la democratización. Yo creo que dices muy bien, Eduardo, como lo estás diciendo, siempre y cuando se quede en el nivel, digamos, en una segunda parte. Las primeras víctimas del COVID-19 en México fue gente rica. Murió Ruiz Sacristán, que era un hombre, un buen hombre, bien educado, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, porque se fueron a esquiar. O sea, en realidad el primer grupo que murió fue el grupo que venía de los Estados Unidos, no como trabajadores estacionales, sino gente que se fue de vacaciones. Entonces, la primera oleada de marzo fue de la gente que en febrero se había ido a esquiar. La siguiente oleada es la gente que regresa en Semana Santa a sus pueblos y son los que empiezan a afectar a la zona en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, en Guerrero, etcétera. Ahí sí, gente pobre. En ese sentido, los virus no respetan y no funciona darles esa dimensión social. El virus va sobre un cuerpo humano, biológico, en el sentido de la definición de Marco Aurelio. Es moco, carne, agua, va sobre eso. No le importa la manera como se contagia ni nada. En ese sentido, nos regresa a tratar de concebirnos nuevamente como especie. No lo hacemos, siempre tendemos a vernos como sociedad porque estamos imbuidos de un discurso de la historia que es de la sociedad. Y no nos vemos como especie, o sea, la dimensión biológica no la alcanzamos a entender. Ustedes sí, porque ustedes se tienen que meter con la manera como reaccionamos ante cosas que nos pasan en el cuerpo. El diálogo entre ustedes y el resto de la sociedad tiene que ser fundamental ahora. Es decir, sacarnos de las dimensiones políticas, las dimensiones pseudomédicas, cuando no son médicas, y meternos realmente a las médicas y a las biológicas. Cuando entremos a eso, se nos va a quitar el miedo y sabremos cómo lidiar con los virus, no solo este. Se nos queda un montón de ideas, Salvador. Si te quisiera comprometer en público a una próxima plática, para poder seguir hablando de lo traumático, la continuidad, el miedo a la diferencia, a lo distinto, ¿sí lo aceptas? Claro. Pues, padrísimo. Buenísimo. Bueno, no nos queda más que dejarlo así en suspenso. Continuará, porque quedaron muchísimas ideas en el tintero. Te agradezco mucho otra vez, Salvador Rueda, que en un momento con tanta ocupación nos hayas aceptado este diálogo y que ya te hayamos comprometido para el próximo. No, encantado y es un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Alejandro. Igual.